Queridos, qué alegría saludarlos una vez más, aunque sea solo así, de manera virtual. Pero somos una linda familia. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar de hacerlo, que me emociona cuando leo los mensajes que ustedes colocan. La fe, la confianza que algunas personas tienen de escribir sus dificultades, sus problemas de salud, problemas financieros, problemas familiares, en fin. Y me gusta cuando las otras personas colocan un corazoncito, entonces responden, dicen que están orando por ellos y muchas veces dan consejos. Yo no me bastaría para atender a todos personalmente, pero es bonito ver cómo ustedes intervienen, cómo ustedes participan. Somos realmente un ejército formado por miles de personas y yo sé que ustedes son gente de oración. Quiero decir siempre que la oración es la única manera de sobrevivir en este mundo, porque cuando oramos, abrimos el corazón a Dios, sacamos toda la basura interior que nos está molestando. Porque en este mundo, mientras peregrinas, cuando sales al trabajo, vuelves en la casa, en la calle, en todos los lugares, la gente te golpea, o con palabras, o con actitudes, o con miradas, o a veces hasta literalmente. Pero cuando estás a solas y abres tu corazón a Dios, tú puedes sacar toda la basura interior. Entonces te levantas de las rodillas confiado en el amor de Jesús y seguro de que no estás solo, Jesús está contigo. Bueno, vamos a la lección número 2 de este trimestre para el 11 de octubre del año 2025. Y el título es Sorprendidos por la gracia. Y a mí me sorprende cómo el autor de la lección de este trimestre encuentra gracia en todo. La próxima semana el título de la lección tiene que ver con gracia. En realidad, la Biblia es el libro de la gracia. Gracia, de la palabra gratis, no pagas nada, solo recibes. Génesis 1:1, gracia, gracia pura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hizo Adán y Eva? Nada. Gracia. Y el último versículo de la Biblia, y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Gracia. La Biblia es el libro de la gracia. Entonces, el autor de las lecciones de este trimestre encuentra en la entrada del pueblo de Israel, dirigido por Josué a Canaán, encuentra mucha gracia, gracia plena, gracia divina, gracia maravillosa. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es justamente mostrar en algunos incidentes que tienen que ver con la entrada del pueblo de Israel a Canaán, ver ahí en esos incidentes aspectos de la gracia maravillosa, perdonadora, transformadora del Señor Jesucristo. Esto nos lleva al primer subtítulo de la lección, que está diseñada por esta frase: segunda oportunidad. ¿Por qué dice segunda oportunidad? Es que el pueblo de Israel, cuando salió, liderado por Moisés, salió de Egipto, pasaron el Mar Rojo, le llevó apenas 2 años para llegar a la frontera con Canaán. 2 años de travesía por el desierto. Y podrían haber entrado en aquella ocasión, pero hubo un problema. Primero, cuando los espías que Moisés envió a la tierra volvieron con el informe, 10 de ellos trajeron un informe pesimista. Solo Josué y Caleb trajeron un informe realista, pero su confianza en el poder de Dios para ingresar a la tierra de Canaán. El pueblo desconfió de Dios. Entonces, ellos no entraron en 2 años, no entraron a la tierra prometida porque no creyeron en la promesa. Tú no puedes recibir de Dios lo que tú no crees. Conforme a tu fe serán hechas las cosas, tu confianza en Dios, la seguridad de que Dios, aunque tú no lo entiendas, está en el control de la vida, pero Israel falló. Y en segundo lugar, ellos se mezclaron con las mujeres de la frontera de Canaán. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a adorar a los dioses paganos de las mujeres de esa tierra. Entró la idolatría y ellos
que habían salido de Egipto y habían llegado en 2 años a la frontera, no pudieron ingresar. Tuvieron que vagar por el desierto, vagar literalmente, dar vueltas y vueltas por el desierto durante 38 años más. Ahora habían pasado 40 años y de nuevo llegaron a la frontera. Voy a leer el texto para que entiendas. Mira, dice Josué capítulo 2, versículo 1, dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín. Esta parte es lo que me interesa. Sitín, el desierto de Sitín, la frontera con Canaán. Sitín. Fue en este lugar llamado Sitín que el pueblo desconfió de Dios, no creyó en el relatorio de Josué y Caleb y se entregó a la idolatría, a la prostitución. Fue en esta ciudad llamada Sitín, en este lugar, que pues el pueblo cavó su desgracia. Fue en Sitín. Ahora, 38 años después, llegaban al mismo lugar, Sitín. Por eso el subtítulo para este día es la segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, cuartas, quintas, de milésimas oportunidades. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No quiere decir que para ser justo tienes que caer, pero si caes porque estás caminando en esta tierra cargando la naturaleza pecaminosa hasta el día en que Cristo venga. Si caes, no te quedes caído, levántate, enfrenta los nuevos desafíos, porque Dios está listo a extenderte la mano y a dar una segunda oportunidad para que tú puedas ingresar a la tierra prometida de tus sueños. Pedro no falló, pero tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó. ¿Cuántos personajes en la Biblia? Podríamos detenernos aquí todos los 20 minutos del comentario, hablando de las oportunidades que Dios le dio una y otra vez. David no falló, falló feo y Dios le dio una segunda oportunidad. Abraham no falló, falló y Dios le dio una segunda oportunidad. El propio Adán no cayó, cayó y Dios le dio una segunda oportunidad, no dentro del jardín, pero le dio una segunda oportunidad. Entonces, querido, ya que lo que estamos estudiando, la historia, no es historia por historia, sino que es estudio de la historia para sacar lecciones y aplicarlas a nuestra vida. Yo te digo, en el nombre del Señor, quiera Dios que nunca caigamos, como por ejemplo Enoc, José, Daniel. No conocemos una historia de caída en la vida de esos hombres. Pero ¿y si caímos? Pues aprovechemos la segunda oportunidad y caminemos con fe. No, el hecho de que has caído y puedes haber caído feo no quiere decir que se acabó la vida para ti. No quiere decir que ya estás perdido, desterrado, que Dios ya no quiere saber nada de ti. No, no, no. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Entonces sigo leyendo el texto. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías. Moisés envió 12, uno por cada tribu. Pero Josué envió apenas 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Interesante la pregunta que podríamos hacernos en este momento. ¿Por qué no entraron a un templo, aunque sea de un dios pagano? ¿Por qué no entraron a la casa de una familia digna de valores morales extraordinarios? ¿Por qué no entraron a una escuela? ¿Por qué no entraron a un campo deportivo? ¿Por qué entraron a la casa de una ramera? ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a sus hijos. A veces los hijos de Dios se encuentran en situaciones y en lugares donde no deberían estar. Y evidentemente ese no es el plan de Dios para esos hijos. Pero Dios los ama y Dios los alcanza donde están. ¿Tú crees que estos espías entraron solo para esconderse?
Entraron porque Dios tenía un plan para la vida de Rahab, la ramera, aunque ella no lo supiera. Desde que ella estaba en el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan y Dios quería alcanzarla. Y la alcanzó a través de los 2 espías que entraron a su casa. Pero dice que el texto bíblico, si sigues leyendo la historia, el rey se enteró y entonces mandó soldados a la casa de Rahab para decirle, bueno, ¿dónde están? Ellos entraron aquí, no vas a negar. Fueron vistos entrando. ¿Dónde están? Y ahora esto nos lleva a la segunda parte de la lección. Valores en lugares inesperados. Voy a leer el texto para entender. Josué 2:11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas palabras que acabo de leer son palabras de Rahab, porque los espías entraron y cuando Rahab los identificó como israelitas, Rahab y todos los habitantes de Jericó ya habían oído las grandes hazañas que Dios estaba haciendo con su pueblo, cómo los había guiado por el desierto durante 40 años y cómo los había ayudado a conquistar a algunos reyes enemigos ya en su camino hacia Canaán. Así que la noticia que había llegado a Jericó es, viene el pueblo de Israel y el Dios de Israel es el Dios soberano, creador del cielo y la tierra, Dios todopoderoso, nadie se puede oponer a él. Y esa mujer que vivía en pecado, en una situación moralmente criticada, juzgada, condenada, esa mujer tuvo la capacidad de ver al Dios de Israel y de creer en su misericordia y en su gracia y en su perdón. Yo no sé por qué, queridos, pero a veces las personas que se sienten dignas, que se sienten moralmente por encima de los otros, difícilmente captan la gracia de Dios. Y hasta se creen y se consideran con el derecho de juzgar a los otros. Y yo no sé por qué personas que están, vamos a decir así, humanamente hablando, en el fondo del pozo, que se sienten pecadoras, son aquellas capaces de entender, de comprender la gracia maravillosa de Cristo. Los espías llegaron a la casa de Rahab y le dijeron, escóndenos porque el rey se ha enterado y nos va a agarrar, entonces por favor escóndenos por aquí. Y ella pues dijo estas palabras, oyendo esto, que ustedes venían, les dijo, nuestro corazón se ha desmayado. No ha quedado un hombre con aliento aquí en Jericó, porque todos hemos entendido que el Dios de ustedes es el Dios grande, todopoderoso, y que nadie los puede resistir a ustedes porque están bajo la dirección de ese Dios maravilloso. Entonces, Rahab, cuando llegaron los soldados de Jericó diciendo, ¿han visto entrar a los espías aquí? Ella dijo, sí, pero ellos ya se fueron, no se habían ido. Ella los había escondido en el terrazo de la casa, pero mintió. Y aquí está un asunto que trae a consideración el estudio de esta semana. La mentira se justifica. Ella mintió. ¿Para qué mintió? Para salvar a los espías, a los siervos de Dios. ¿Quiere decir que la mentira justifica para salvar a un siervo de Dios? ¿O la mentira es un valor absoluto que no tiene justificación? Evidentemente, si tú lees la palabra de Dios, vas a ver que los 10 principios morales de la ley de Dios, entre ellos la verdad, contrario a la mentira, es un valor absoluto. No puedes relativizar. No puedes, porque si tú comienzas a relativizar los valores de la santa ley de Dios, vas a decir, bueno, esto se obedece, pero en parte, esto se obedece en ciertas ocasiones, esto se obedece cuando conviene. No puede ser así.
Dios es un Dios absoluto. Sus valores son absolutos, sus principios son absolutos. Por lo tanto, la mentira de Rahab estaba equivocada, estaba errada. Pero no salvó a los siervos de Dios, los salvó. Pero eso no justifica la mentira. El asunto es que cuando los espías llegaron, ella estaba inmersa, sumergida en esa cultura de mentira, de deshonestidad, de idolatría, de prostitución, de miseria. Ella no tenía la luz completa de los valores divinos. Ella usó la mentira, que era el arma que ella tenía. Pero eso no justifica la mentira bajo ningún punto de vista. Bueno, sigamos adelante con la tercera parte de este estudio. Nuevo pacto. La mujer Rahab le dijo a los espías, antes de esconderlos, lo que está registrado en Josué 2:12, y dice así: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Vamos a pensar en esto. La mujer le dijo: os he hecho misericordia a ustedes. Ese he hecho misericordia a ustedes, en la lengua hebrea, se resume a una palabra, la palabra Gesed, que significa gracia, que significa misericordia. Os he hecho misericordia. Yo los estoy escondiendo a ustedes por gracia. Ustedes no me están pagando nada para esconderlos. Yo estoy haciendo con ustedes un gesed, un acto de gracia, un acto de misericordia. Pero así como yo estoy haciendo esto con ustedes, cuando lleguen los ejércitos de Israel, yo quisiera que ustedes también hagan el gesed, el acto de misericordia, el acto de gracia conmigo y con mi familia. Y los espías le dijeron: muy bien, vamos a hacer eso. Y para que cuando los ejércitos lleguen, no toquen la casa de tu familia, aquí está un cordón rojo, rojo, la sangre de Cristo. El cordón rojo simbolizaba la gracia maravillosa de Jesús. Cuelga este cordón de tu ventana. Y cuando el ejército llegue, van a venir con una instrucción: no toquen la casa del cordón rojo. No toquen la gente que está en esa casa. Porque esa gente que está ahí dentro es porque creyó en el cordón rojo, creyó en la gracia. ¿Te acuerdas cuando Israel salió de Egipto? Con la muerte de los primogénitos, Dios les dijo: manchen el dintel de la puerta con la sangre roja del cordero. Y cuando el ángel destructor llegó, no tocó las casas manchadas con la gracia de Cristo. Y cuando Israel invadió Jericó, no tocó la casa donde estaba el cordón rojo de la gracia de Cristo. Y cuando el final día llegue, no tocará las vidas de aquellos que estén manchados con la gracia maravillosa de Jesucristo. Esto es extraordinario. Bueno, vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de Valores enfrentados. Esto nos transporta ya del capítulo 2 a unos capítulos más adelante, porque en esta parte se habla de los gabaonitas. El pueblo de Israel entró a Canaán conquistando todas las naciones. Dios le había prometido esa tierra. ¿Por qué? Ese es un asunto que nos llevaría mucho tiempo para explicar. Yo apenas creo en la gracia, la misericordia, el poder de Dios, en los misterios divinos. Hay muchas cosas en la Biblia que yo no entiendo. Pero esa gente de Canaán, si tú lees Levítico capítulo 18, Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes van a entrar a la tierra de Canaán. No hagan las cosas que ellos hacen.
¿Y qué cosas hacían ellos? Y si tú lees todo el capítulo 18 del Levítico, vas a ver pecado tras pecado. Parece que el pueblo de Canaán ya no sabía qué pecado inventar. A veces tú miras el tiempo en que vivimos y dices, pero qué gente pecadora, valores invertidos, padre, con el hijo, la hija, en fin, hombre con hombre, mujer, mujer, ser humano con animal, que el ser humano no sabe más que inventar. En el tiempo de Canaán era igual. Y sin embargo, cuando Abraham le dice, Señor, ya entrégame la tierra, Dios le dice, todavía no. Pasan 100 años, pasan 200, 300, pasan 4 siglos. Señor, ¿cuándo? Finalmente pasan 430 años y dice, ya entren a la tierra. Y de ahí no quedó ni raíz ni rama. Y había un pueblo llamado los Gabaonitas. Ellos astutamente urdieron un plan para salvarse. Sabían que el pueblo de Israel estaba conquistando todo. Y entonces ellos llegaron, en lugar de huir, vinieron hacia el pueblo de Israel. Pero vestidos de ropas viejas, sandalias viejas, las alforjas viejas, los depósitos de vino viejos, y les dijeron, estamos cansados, hemos caminado mucho tiempo para llegar aquí, para implorar misericordia de ustedes. Miren, cuando salimos de nuestra tierra, nuestra ropa estaba nueva, ahora mira, todos viejos, nuestra comida estaba fresca, ahora mira el pan duro, mohoso. Y los israelitas creyeron. Pero no era verdad. Ellos eran de ahí, de un pueblo vecino. Pero se disfrazaron para decir, estamos llegando de lejos. Entonces el pueblo de Israel dijo, bueno, si están viniendo de tan lejos, ¿cómo los vamos a destruir? Ya, los perdonamos. No les hacemos nada. Pero después descubrieron que los habían engañado. Y fueron a Josué, y Josué dijo, no. El pueblo de Dios, cuando da su palabra, tiene que cumplir su palabra. Han prometido que no los van a destruir, pues no los van a destruir. Ahora es interesante, los Gabaonitas mintieron para defenderse a sí mismos. Rahab mintió para defender a los espías de Israel. ¿Cuál de las mentiras era menos mentira? ¿Cuál era mentira negra y cuál era mentira blanca? No, pues valores son absolutos, no se discuten valores. Ambas mentiras eran mentiras. No estaban de acuerdo al plan de Dios. Asimismo, cuando el pueblo de Dios dice una cosa, tiene que cumplir. Y Dios a través de Josué pidió al pueblo de Israel que cumpliera la promesa, que cumplieran ellos la promesa que les habían hecho a los Gabaonitas. Pero el pecado tiene consecuencias, la mentira tiene consecuencias. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia para los Gabaonitas? Josué les dijo, ustedes se van a dedicar a 2 cosas. Voy a leer el texto, creo que tengo aquí el texto. Van a buscar leña y traer agua. Van a ser una especie de esclavos. Han mentido, hay consecuencias. No van a morir por la gracia maravillosa de Cristo, pero van a dedicarse a buscar leña y a traer agua. Y así fue. Por muchos años ellos permanecieron como esclavos del pueblo de Israel, trayendo leña, buscando agua. Gracia sorprendente. Este es el 5º subtítulo de nuestra lección para esta semana. Leo Josué 9, 25 al 27. Dice así. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto, hacer de nosotros, hazlo. Estas son palabras de los Gabaonitas a Josué. Ahora pues, henos aquí en tus manos lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de las manos de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué les destinó aquel día a ser leñadores y guardadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar de Jehová, que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Vuelvo a repetir, Dios perdona todo. A veces los seres humanos no perdonamos. Dios perdona todo, pero la vida no perdona. Ellos no murieron, pero no vivieron una vida completamente libre.
fueron una especie de esclavos del pueblo de Israel. Pero la gracia de Jesús se transbordó en el incidente de ellos, porque por causa de la mentira deberían morir. Pero Dios siempre es el Dios de la segunda oportunidad, el Dios que extiende la mano, el Dios que te da a beber el agua de su gracia perdonadora y su gracia transformadora. El otro día un hermano me preguntó: pastor, yo soy tan pecador, ¿por qué Dios me perdona tanto? ¿Por qué Dios me ama tanto? Porque yo veo su mano maravillosa dirigiendo mi vida a pesar de mi vida de pecado. Y es simple, querido. ¿Sabes por qué Dios te ama a pesar de la vida que estás viviendo? Porque Él sabe que su amor es el único argumento que tiene para tocar tu corazón. Y Él no va a desistir de ti y te va a seguir amando. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Él cuida de ti, aunque tú a veces digas: yo no lo merezco. Tal vez no lo merecemos. Tal vez lo único que merecemos es la muerte. Pero ahí entra la misericordia y la gracia de Dios. Por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. Pero por su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué no merecemos? La vida. Gracia y misericordia no se pueden separar, van juntas. Y la justicia tampoco se puede separar, porque por su justicia Dios te enseña a caminar en sus veredas de justicia. Garantice la victoria. Hoy iremos a la lección número 5 para el 1 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección de esta semana es: Dios pelea por ustedes. Y el propósito de la lección es mostrarnos que por detrás de todas las batallas sangrientas que el libro de Josué narra en la conquista de la tierra de Canaán, estaba el amor y la misericordia de Dios, junto con su justicia. A veces nosotros solo vemos sangre, vemos muerte, vemos batallas y nos escandalizamos porque pensamos: ¿cómo es que un Dios de amor pudo permitir todo ese derramamiento de sangre? Sin embargo, nos olvidamos del contexto y nos olvidamos de las propias circunstancias que los hombres de aquel tiempo vivieron. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de la iniquidad de los cananeos. Mira, querido, la primera vez que Dios prometió la tierra de Canaán al pueblo de Israel, en realidad fue a Abraham. No había todavía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel comenzó con Jacob, descendiente de Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham Dios? Lo que está registrado en Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Le dijo: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando Abraham recibió esta promesa, estaba en Canaán. Dios le había dicho que la tierra sería de él. Y Abraham muchas veces preguntó: Señor, ¿y cuándo vas a cumplir la promesa? Y ya cuando estaba al fin de sus días, Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú descansa tranquilo. Tú vas a descansar. Pero tu 4ª generación, considera 100 años por una generación, o sea, 400 años después, tus descendientes heredarán esta tierra. ¿Y por qué no ahora, Señor? Por un simple motivo: todavía no se ha colmado la maldad del amorreo, del jebuseo, del eteo, de todos los cananeos. El vaso de la maldad de ellos no se ha colmado. O sea, ese pueblo de Israel, ese pueblo de Canaán, era un pueblo que no tenía en cuenta para nada a Dios. Y hasta en su vida religiosa mezclaban la prostitución y el asesinato, el sacrificio de seres humanos.
Inventaban cada día nuevos pecados. No tenían valores ni principios que tuvieran que ver nada con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y sin embargo, Dios le dijo a Abraham, calma, no tengas prisa, porque todavía no se ha colmado la maldad de esa gente. Ahora mira lo que dice Levítico capítulo 18, 1 al 3. El pueblo de Israel estaba ya caminando hacia Canaán. Y mira lo que Dios le dijo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y si tú quieres, lee todo el resto del capítulo 18 de Levítico. Y tú vas a ver ahí todo lo que los cananeos hacían. Era una cosa que no se podía entender. Hombre con hombre, mujer con mujer, ser humano con animal. No había respeto por nada. Sacrificios humanos, derramamiento de sangre inocente. Pasó un siglo. El pueblo de Israel reclamaba al Señor, ¿y cuándo? ¿Y qué decía Dios? Todavía no se ha llenado el vaso de la maldad de esta gente. Y ese pueblo seguía inventando pecados y hundiéndose en la maldad. Pasaba otro siglo. Señor, ¿y cuándo? Todavía no se ha colmado la maldad. 3 siglos, todavía no. 4 siglos. Y llegó un momento en que el pueblo de Israel entró. Pero nosotros leemos, el pueblo de Israel entró y expulsó a los cananeos. Pero y los más de 4 siglos que Dios esperó para que ese pueblo se arrepintiese. Eso nosotros no percibimos. Solo percibimos cómo el pueblo de Israel entró y conquistó. Pero la paciencia y la misericordia que Dios tuvo. Ahora, querido, llega un momento, no es que la paciencia de Dios se agota, sino que el ser humano llega a un punto de no retorno. Es como la gangrena. La gangrena comienza a devorar el cuerpo. Llega un momento en que la gangrena ya no puede ser controlada. Y si tú no haces algo radical, la gangrena va a tomar cuenta del cuerpo entero. Entonces muchas veces es necesario amputar un dedo, muchas veces es necesario amputar una mano o amputar un brazo para salvar el resto del cuerpo. Esa parte de habitada en Canaán por los seres humanos que no tenían en cuenta a Dios para nada, era como la gangrena espiritual que iba avanzando. Y Dios, juez justo, porque a veces nosotros pensamos cómo Dios permitió la guerra, cómo Dios permitió que el pueblo de Israel avance violentamente contra los cananitas. No, querido, Dios es un Dios justo. Génesis 18, 25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, el Señor creador de los cielos y de la tierra, ¿no es un ser justo? Mira lo que dice Salmo 89, 14. Leo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Interesante cómo el salmista describe a Dios. La justicia y la misericordia de Dios están amalgamadas, son una. Dios no es más justicia que misericordia, ni más misericordia que justicia. Erramos cuando queremos colocar la misericordia de Dios contra la justicia de Dios. O viceversa, la justicia de Dios contra la misericordia. No,
Dios es justo y misericordioso. Fue misericordioso con el pueblo de Canaán, esperando más de 4 siglos, mientras el pueblo cada vez se hundía más y más y se descomponía espiritualmente. Pero fue justo también Dios cuando dijo: hasta aquí llegó. Este pueblo ya no tiene retorno. Asimismo, muchos cananeos se convirtieron. Un ejemplo: Rahab no era cananea. Ella se convirtió junto con toda su familia. Y si tú lees toda la historia vas a ver que muchos cananitas se convirtieron, aceptaron a Dios como su Señor. Quiere decir, ¿quiénes fueron destruidos? Esta es otra cosa que tenemos que tener en la mente. Dios no ordenó entren y maten a todos. No. Calma ahí. Vamos a ver las órdenes de Dios. Despojar o aniquilar. Esta es la tercera parte. Los cananeos endurecieron su corazón y se aferraron a su cultura de maldad hasta el punto en que fueron destruidos como consecuencia de la decisión que ellos mismos tomaron. Pero mira lo que decía Dios en su orden al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 23, 28 al 30. Leo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Mira, enviaré la avispa para que eche fuera al cananeo, no para que lo mate, para que eche afuera, porque el plan de Dios no era matar a esa gente, el plan de Dios era retirarlos de Canaán, porque por tras de todo también estaba el simbolismo de que el pueblo de Dios hoy camina a su Canaán celestial. Entonces, el plan de Dios no era que esa gente muriese. Leo el versículo 29. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Tú ves el plan de Dios? El plan de Dios era compasivo para con los cananitas, esperando que ellos se arrepintiesen, que ellos regresasen, que ellos aceptasen al Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, ese pueblo se endurecía y no hacía caso. Leo ahora Éxodo 33, 2. Mira. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al hiveo, al jebuseo. Echar fuera. El plan no era matar, el plan era echar fuera, expulsarlos, despojarlos de la tierra, para que el pueblo de Israel se desarrollase en esa tierra que Dios le había prometido. Pero, ¿qué hubiera sucedido si todo el pueblo de Canaán hubiera aceptado a Dios? Se hubiera quedado en su tierra. ¿Y qué hubiera sido de Israel? No sé. Yo no puedo responder lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tal vez también habitaría en la tierra. ¿Por qué? Porque los unos y los otros ahora eran pueblo de Dios. Inclusive el plan divino era que el pueblo de Israel no sea un pueblo egoísta queriendo ser el pueblo de Dios, sino que testificase, reflejase el carácter de Dios para que otras naciones se convirtiesen y todos pasasen a ser el pueblo de Dios. Leo ahora Números 33, 52. Dice así: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Percibe las dos palabras. Echaréis, expulsaréis, sacaréis al pueblo. Ahora percibe la otra palabra, destruiréis. Pero destruiréis ¿qué? A la gente no. Destruiréis los ídolos, sus falsos dioses, sus imágenes. La destrucción no tenía nada que ver con el pueblo,
El pueblo debería ser expulsado. Pero la guerra no era contra el pueblo, la guerra era contra el enemigo de Dios que estaba por detrás de esos pequeños dioses, de esos falsos dioses. El asunto es que el pueblo de Israel decidió escoger el territorio de la muerte. Porque si Dios es vida, donde está Dios está el territorio de la vida. Ahora, si tú abandonas a Dios, si tú no aceptas a Dios, no quieres saber nada con Dios, naturalmente entras al territorio de la muerte. Y esa muerte puede ser por atropellamiento, por cáncer, por muchas formas. Pero el que está alejado de Dios ya está muerto espiritualmente. Parar de respirar es parar de respirar. Nosotros nos preocupamos solo con el parar de respirar. Pero Dios está preocupado con la vida espiritual, la vida eterna de sus hijos. Para mostrar que la muerte del pueblo de Canaán fue una elección de ellos, leo Deuteronomio capítulo 20, versículos 10, 11 y 12. Dice, esta es una orden que Dios le dio al pueblo de Israel cuando entrase a las ciudades. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. O sea que el pueblo de Israel en sus conquistas llegaba anunciando paz. Pero si el pueblo no aceptaba la paz y quería la guerra, generalmente Dios iba al frente de su pueblo y la guerra era vencida por el pueblo de Israel. Los ídolos eran destruidos y la tierra quedaba para el pueblo. Pero el plan de Dios no era destruir. Hoy día mismo, ¿cuál es el plan de Dios para sus hijos? No quiero la muerte del impío, dice Dios. ¿Acaso Dios es un Dios salvaje que se regocija con la muerte de los seres humanos? No, querido. Dios no quiere la muerte del impío. Quiere que se arrepienta y regrese. Pero a veces el impío se agarra con uñas y dientes del pecado, de su cultura, de sus costumbres. No quiere salir. Cuando Cristo venga, la destrucción caerá sobre el pecado, no sobre los seres humanos. Pero cuando los seres humanos se agarran del pecado, pues la destrucción caerá, que cae sobre el pecado, los va a destruir también. ¿Por qué? Porque no aceptaron la invitación divina. Y esto es lo que nosotros vemos en la última parte de este estudio, hablando del príncipe de paz. Jesús era el príncipe de paz. Al mismo tiempo es el guerrero, el príncipe guerrero de Dios. Pero su intención es paz. Mira lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, cuando Cristo vuelva a esta tierra, ese príncipe de paz, mira lo que va a hacer. Apocalipsis 19, 11 al 15. El texto es largo, pero lo voy a leer. Dice así. Entonces, está escribiendo Juan, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hasta cuando pelea Jesús, pelea con justicia. Sigo el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda,
para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. El príncipe de paz, el príncipe que hoy llega y te habla al corazón y te susurra al oído y te dice: hijo, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en la vida de tu familia. Yo voy a colocar paz en el corazón de ustedes, van a ser una familia armoniosa, feliz. Ese mismo príncipe de paz que hoy te espera, que hoy aparentemente tarda, como Pablo dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Hoy Él tiene paciencia contigo. ¿Por qué? Porque todavía no aceptas. Él te habla, pero tú no oyes. Él te habla, pero tú no oyes. Pero ese mismo Dios volverá, el Señor Jesucristo volverá. Y ahora Juan lo ve en visión, en su caballo blanco, con sus ejércitos de ángeles. Su ropa está manchada de sangre porque ha pisado el lagar, y en todo lo que ha hecho, lo ha hecho con justicia. A ese mismo Dios lo vemos en Israel conquistando Canaán. Habló a Canaán, suplicó a Canaán, esperó a Canaán. Ellos no aceptaron. Entonces el pueblo de Israel entró para expulsarlos, para destruir a sus dioses. Pero ellos comenzaron a pelear. Entonces hubo pelea. Y como el Señor comandaba los ejércitos de Israel, pues el pueblo de Israel fue derrotado. Pero Dios es amor. Dios es misericordia. Él te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Acepta al Señor hoy. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día. Querido, qué alegría poder estar juntos nuevamente para el estudio de la palabra de Dios. Estas lecciones son apenas comentarios de las lecciones. Esto no sustituye tu estudio personal de la Biblia. Agarra la lección, lee la pregunta, lee el texto bíblico, reflexiona, medita, aplica qué cosa de la lección puede ayudarte en el día a día, en las dificultades, en las luchas que tienes. Es así como se estudia la palabra de Dios. Bueno, vamos a la lección número 4 para el 25 de octubre del año 2025. El título de la lección es El conflicto detrás de todos los conflictos. Y el propósito de la lección es mostrar que por detrás de todas las guerras de Israel para conquistar Canaán, la tierra prometida, podemos encontrar el grande conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esta es una realidad de la vida. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que por detrás de un accidente, por detrás de una caída personal nuestra, por detrás de un fracaso financiero, por detrás de cualquier dificultad, hay un conflicto, hay una lucha que nuestros ojos físicos no detectan, pero es la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el enemigo de Jesús. Entonces, en esta lección vamos a ver algunos aspectos que nos van a mostrar cómo detrás de todas aquellas batallas, porque cuando leemos el libro de Josué y vemos cómo el pueblo de Israel iba avanzando, conquistando la tierra, a veces pensamos que no era justo desde el punto de vista humano que un pueblo expulsase al otro, se apoderase de la tierra. Eso está bien para gente sin Dios, pero era Dios el que dirigía estas batallas. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Pues cuando tenemos en mente el gran conflicto entre Cristo y Satanás, muchas de nuestras dudas desaparecen. Entonces vamos al primer subtítulo de la lección, titulado El comandante de los ejércitos del Señor. Las batallas de Josué, mi querido, fueron un símbolo de la gran batalla entre Cristo y Satanás. Leo un texto para extraer algunas ideas que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Dice así: Estando Josué cerca de Jericó,
alzó sus ojos y vio. Esta parece una simple expresión. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Pero ojalá que nosotros permanentemente alzásemos los ojos, levantásemos la mirada. No hemos nacido para vivir mirando solo las cosas de este mundo. En algún momento tenemos que levantar los ojos y ver las cosas grandes que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida. Sigo leyendo el texto. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Evidentemente era un soldado. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay varios pensamientos que necesitamos destacar de este texto. El primero es que tenemos que levantar los ojos. Lo que vemos no es todo lo que en realidad es. Por tras de la cortina hay una batalla que tuvo inicio en el cielo y que se trasladó a esta tierra. Eso vamos a ver en la segunda parte. Ahora, cuando Israel iba a entrar conquistando la tierra prometida, Josué levantó los ojos y vio, ¿qué es lo que vio? A un varón con una espada en la mano. Entonces Josué preguntó, ¿tú eres un soldado de los nuestros o de los enemigos? Y el varón que estaba con la espada en la mano le dijo, no, yo no soy un guerrero cualquiera, yo soy un príncipe del ejército de Jehová. No era un soldado literal. A pesar que las batallas de Israel iban a ser literales, había una guerra espiritual que también estaba siguiendo su curso en esa conquista de Canaán. Inmediatamente Josué reconoció que este era un enviado de Dios y se arrodilló y adoró. Evidentemente este era Jesucristo, el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué reconoció eso, por eso se postró, por eso adoró. Si fuera un simple ángel, no se hubiera arrodillado como lo hizo. Y entonces aquel guerrero celestial le dijo exactamente lo que le había dicho a Moisés en la zarza ardiendo. Quita tus zapatos, porque este lugar es santo. Este lugar es santo. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia del propio Dios en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué tenía que ver el Señor Jesucristo en las conquistas de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán? Pues eso es lo que vamos a ver en este estudio. Pero ahora vamos a ver cuándo empezó ese conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esto nos lleva a la segunda parte de la lección bajo el subtítulo de Guerra en el cielo. Y para entender esto, tenemos que leer Apocalipsis 12, 7 al 9, que dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Quiere decir, queridos, esta batalla en el cielo no fue una batalla como la de Israel para conquistar Canaán. No hubo muertes, no hubo derramamiento de sangre, no hubo espada. No fue una batalla literal, la batalla del cielo. Fue una batalla de fidelidad, de ideas, el bien y el mal. Lucifer se levantó contra Dios, quiso ser igual a Dios, quiso usurpar el trono de Dios, logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Perdieron la batalla. Entonces el dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Y la tercera parte de los ángeles que él logró engañar también fueron arrojados con él. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen esos ángeles hoy? Están por todas partes. Muchas veces no los vemos. Otras veces los vemos, no como ángeles malignos, como personas malas, como personas perversas que tratan de hacer sufrir a aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo de Israel, la batalla no fue apenas una batalla espiritual. La batalla fue una batalla literal, con armas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se vivía la cultura de la guerra, que no es la cultura de nosotros hoy. Es verdad que hay países cuyos líderes son belicosos y amenazan un país y el otro responde, en fin, y a veces hasta hay la explosión de alguna bomba por aquí, cañones, misiles, en fin, es una realidad, pero no es la cultura del mundo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, la cultura de las naciones era la cultura de la guerra. Los cananeos se habían apoderado de la tierra. Eso vamos a ver en un estudio posterior. Y Dios le había prometido al pueblo de Israel que la tierra de Canaán sería de Israel. Y esto no era un asunto apenas físico. No es esto para tomar hoy la idea de que en ese conflicto entre Israel hoy día con los árabes, que son los judíos que tienen el derecho, no tiene nada que ver. Hoy no vivimos la cultura de la guerra de aquellos días. Hoy la batalla es una batalla espiritual, siempre fue. Pero evidentemente en los tiempos en que Israel avanzó conquistando la tierra, se vivía la cultura de la guerra. Esto nos lleva a la tercera parte. El Señor es un guerrero. Bueno, antes de leer Éxodo capítulo 15, versículos 2 y 3, quiero decirte que en aquellos tiempos, que la cultura era la cultura de la guerra, los conflictos entre los pueblos se consideraban conflictos entre los respectivos dioses. Ahí está el asunto espiritual. Cuando un país derrotaba al otro, no era simplemente que un país tomaba posesión del otro. Era que una especie de muestra de que el Dios de este país era superior al Dios del otro país derrotado. Ahora, el Dios de Israel era el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿De dónde sacamos eso? De la historia bíblica. Ahora, tú puedes tener cualquier otra idea, pero ¿de dónde viene tu idea? ¿Cuál es la fuente? Yo tengo como fuente la palabra de Dios y tengo muchos argumentos para probar que la palabra de Dios es palabra de Dios. No es un simple libro inventado por seres humanos. No es simple historia que un historiador escribió. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Hay una guerra espiritual que todos los días nosotros estamos testificando, a veces sin percibir. Entonces, leo Éxodo 15, versículos 2 y 3, recordando que este es un himno, es un cántico que el pueblo de Israel cantó después que pasó
cruzó el Mar Rojo cuando estaba huyendo de Egipto. Ahora mira las letras de este himno. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Cántico espiritual. Fortaleza era el lenguaje de aquellos tiempos. Las naciones tenían fortalezas para impedir que el enemigo los derrotase. Pero ahora en el cántico encontramos la palabra Jehová es mi fortaleza, es mi cántico y ha sido mi salvación, que tiene que ver fortaleza de guerra con salvación. Es que hay una guerra espiritual por tras de las aparentes guerras que nuestros ojos ven. Sigo leyendo el texto. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enaltecerá. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Tú te das cuenta cómo en los tiempos antiguos, para el pueblo de Israel, Jehová no era solamente el Dios que estaba en los cielos, era el Dios que participaba de la vida del pueblo. Y como se vivía la cultura de la guerra, pues Jehová iba con ellos. Dios los acompañaba por donde quiera que ellos fuesen. Inclusive el pueblo de Israel había sido libertado del poder esclavizador de Egipto, guerra. Los había llevado al desierto y cuando los ejércitos armados de Egipto venían atrás, el mar se abrió y los soldados egipcios murieron. Y el pueblo de Dios inició su peregrinaje. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán. Nosotros hoy también en el conflicto cósmico hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Nuestra vida también está llena de milagros, así como el milagro del Mar Rojo. Hoy estamos peregrinando en el desierto rumbo a nuestra Canaán celestial. El pueblo de Israel peregrinaba rumbo a una Canaán terrenal, física, y tuvieron que conquistar esa tierra. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dice, el Señor luchará por ustedes. La parte del hombre en esta guerra espiritual es confiar en Dios, y la parte de Dios es luchar. Inclusive en el Nuevo Testamento Pablo usa el lenguaje de la guerra para referirse a la guerra espiritual que nosotros enfrentamos. Cuando en Efesios, o en la epístola que él escribió a los Efesios, Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Y el gran pensamiento es que en esta guerra espiritual, la guerra no es nuestra, aunque nosotros estamos involucrados. La guerra es de Jesús. Él va a luchar por nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte? Confiar y confiar. Leo Éxodo 14, 13 y 14, dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras son de Moisés a Israel cuando estaban saliendo de Egipto. El enemigo era Egipto. Pero quien iba a pelear la batalla era Dios. ¿Y cuál era la participación del pueblo? Confiar en Dios. Ahora, esto es lo que muchos no entienden en la vida espiritual. Nuestra guerra no es contra el diablo en realidad. ¿Qué le hemos hecho nosotros al diablo? Nada. Entonces, ¿por qué él tiene que agarrarse con nosotros? Simplemente porque su guerra es contra Jesús. Y contra Jesús él ya perdió. Entonces, como sabe que no puede con Jesús, viene y se las agarra con nosotros, los hijos de Dios. Porque haciéndonos sufrir a nosotros, está haciendo sufrir a Jesús. Y esa es la intención del diablo. Ahora,
esta guerra, ya que no es nuestra. Jesús es el gran príncipe vencedor, príncipe victorioso, el príncipe guerrero. Todo lo que tenemos que hacer es tomar la armadura de Dios, es confiar. Pero ese tomar la armadura de Dios es estudiar la palabra de Dios todos los días, vivir en espíritu de oración a lo largo del día y buscar otra persona para traerla a los pies de Jesús. Cuando tú haces eso, estás tomando la armadura de Dios. Cuando tú haces esas tres cosas, tú estás confiando en Dios. Y cuando tú confías en Dios, pues viene el enemigo y está derrotado, no porque tú tienes autodominio, no porque tú tienes disciplina propia, sino porque tú estás con las armaduras divinas, Biblia, oración y testificación. El traer una persona para Cristo es vital en la experiencia espiritual. Vamos a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo La segunda mejor opción. Y aquí veremos nuevamente que la lección en esta batalla espiritual es confiar, confiar y confiar. Leo Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9. Antes de la lectura bíblica quiero explicar el contexto, las circunstancias. Israel estaba peregrinando por el desierto cuando los amalequitas aparecieron, los hijos de Amalek, la tribu de Amalek, queriendo pelear contra el pueblo de Dios, de Israel. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés? Les dijo, armen un ejército de príncipes de las diferentes tribus de Israel y prepárense para la batalla. Pero a Moisés le dio una orden, sube a lo alto de la montaña y lleva 2 ayudantes contigo. Y cada vez que Moisés levantaba la mano, los pocos príncipes de Israel vencían al ejército enemigo. Y cada vez que Moisés bajaba las manos, el enemigo venía contra los príncipes de Israel. Entonces esos 2 auxiliares que Moisés llevó a la montaña, uno sostenía la mano derecha, otro sostenía la mano izquierda, para que el líder Moisés no se cansase. Y así, mientras él tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel venció la batalla. Ahora, con esto en mente, vamos a leer lo que dice Éxodo 17, 8 y 9. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios en mi mano. Mientras Dios estuviese al frente, la victoria de Israel estaría garantizada. Cuando el pueblo dejase a Dios de lado, el fracaso de Israel estaba garantizado. En resumen, la lección de hoy nos enseña una cosa, que las batallas de Israel contra los cananeos fueron literales. Hubo derramamiento de sangre, hubo espada, hubo escudo. Pero esas batallas eran un símbolo de la guerra espiritual entre Cristo y Satanás. En la cultura de aquel tiempo había guerra. Y en la cultura de aquel tiempo, cuando un pueblo vencía al otro, era el Dios de este pueblo que estaba venciendo al otro. Y cuando Israel fue conquistando Canaán bajo el liderazgo de Jehová de los ejércitos, era Jehová de los ejércitos a los ojos de todo el mundo el que era enaltecido y era declarado victorioso. Por eso en la Biblia se usa la expresión Dios con letra mayúscula de dioses con letra minúscula. La gran lección para nosotros es, hoy nosotros estamos en una batalla espiritual contra Satanás y sus ángeles. La única manera de salir victoriosos es